Hola a todos, en este video vamos a ver otro movimiento característico de cinemática que es caída libre. Ese tipo de movimiento se caracteriza porque es una variante del movimiento MRV, o su movimiento rectilíneo uniformemente variado. La diferencia que tiene este tipo de movimiento que en lugar de ser sobre la horizontal es en la vertical. Y una de las características más importantes es que sabemos cuál es la aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Ese tipo de movimientos se caracteriza por eso. Ya sabemos de antemano cuál es la aceleración. Veamos acá una imagen. ¿En qué consiste este movimiento? Consiste en que un objeto cae partiendo del reposo de una altura determinada hacia el suelo. Este objeto va a estar afectado por la fuerza de la gravedad. Por esta razón, la aceleración es el valor de la fuerza de la gravedad, que es menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué tomamos el signo negativo? Porque vamos a tomar el eje positivo de la Y hacia arriba. Por lo tanto, al caer el objeto, la aceleración va a ser negativa. La aceleración de la gravedad varía con respecto a la altura, o la distancia mejor dicho, que hay entre el objeto y el centro de la Tierra, pero vamos a considerar que esa distancia es mínima y vamos a tomar un valor de la aceleración constante. Si el problema no lo indica, el valor que vamos a tomar es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Dije que otra característica que tenía este movimiento es que partía del reposo. Habíamos dicho y mencionado en otros videos que cuando hablo de que parta en reposo, la velocidad inicial es igual a 0. Entonces hasta ahora tiene dos características: velocidad inicial igual a 0 y la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad. Y como ya mencioné, consiste en tirar un objeto desde una altura determinada hasta que llega al suelo. Veamos cuáles son las ecuaciones que rigen este movimiento. Como es un movimiento en un movimiento MRV, entonces voy a tener aceleración, velocidad y posición. En el caso de la velocidad, esta va a variar en forma lineal, va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Ese menos está dada porque yo tomo mi eje hacia arriba, menos el valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ojo que acá no pongan el menos. Si ya colocan el menos adelante, la gravedad solamente es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, y la posición ahora va a ser en el eje Y, porque es una posición, un desplazamiento vertical. Trabajamos con las X horizontales, desplazamientos horizontales, y todo lo que es desplazamientos, EI, todo lo que son desplazamientos verticales. Bueno, esta expresión es la posición inicial y 0 más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Dónde vamos a tomar I0? Eso va a depender de los datos del problema. Lo podemos considerar en el punto donde sale el objeto o lo podemos considerar en el suelo. Por lo tanto, si lo consideramos en el suelo, el I final va a ser 0. Y si lo consideramos donde está el objeto, mi I inicial va a ser 0 y los I que me van a dar van a ser negativos. Así que hay que tener en cuenta cómo colocamos los ejes para interpretar lo que nos da. En este caso, si colocamos los ejes en el punto inicial donde sale el objeto y el eje apunta hacia arriba, todos los I's que me van a dar van a ser negativos. Pero eso no quiere decir que esté mal, sino que es por la forma en que colocamos los ejes. Otra expresión que ya la vimos cuando hablamos de MRV, si tienen alguna duda pueden ir al video, es esta expresión. Esta expresión la hallamos cuando vimos todo lo que es MRV y también es muy útil, que es una velocidad en un tiempo determinado, una velocidad I al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por la gravedad
por la diferencia de alturas, y menos I0. Bueno, esta expresión, como ya les mencioné, la desarrollamos en el video en la cual explicamos MRV. Bueno, característica que ya mencioné. Como parte del reposo, la velocidad cero, o sea, la velocidad inicial, es igual a 0 metros sobre segundo. Y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que acá lo toma positivo porque ya coloqué el signo menos en la expresión. Veamos ahora un ejemplo. Ya tenemos las ecuaciones que rigen el movimiento. Fíjense que partían de la ecuación de MRV. A partir de la ecuación de MRV se pueden desglosar todos los movimientos. Bueno, veamos el ejemplo. Dice, un cuerpo se deja caer libremente desde el reposo. Determine la posición y la velocidad del cuerpo después de que han transcurrido 1, 2, 3 y 4 segundos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio solamente para 1 y 2 y les dejo para que repasen con 3 y 4. Bueno, lo primero que vamos a hacer es elegir el punto donde vamos a colocar el origen. Ese punto va a ser el punto de partida. Ahí vamos a colocar el origen. Y obviamente el eje va a ir hacia arriba. Y 0 es 0 metros porque lo estoy colocando el eje en el punto de partida. La velocidad inicial es 0 porque caída libre siempre es igual a 0. Y bueno, la aceleración es la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, para poder encontrar la posición, usamos primero la siguiente ecuación. Esta ya la habíamos visto. Y es igual a I0 más la velocidad por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, reemplazando todos los datos que tenemos, vamos a llegar a que la posición en función al tiempo, aquí va a ser igual a menos un medio por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Recuerden que tanto el término de la posición como el de la posición inicial como el término de la velocidad inicial por el tiempo se anulan, son cero, porque tanto la posición inicial como la velocidad son cero. Entonces solamente nos queda el término de la aceleración. Y pasa lo mismo con la velocidad. La velocidad inicial es 0, por lo tanto no va a estar, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Entonces pedí calcular la posición cuando transcurrió un segundo. Entonces, lo que debemos hacer es reemplazar en la ecuación que obtuvimos anteriormente, la ecuación de I, reemplazamos en tiempo un segundo. Entonces nos queda menos un medio por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. Realizando este cálculo nos da menos 4,9 metros. Atención con el signo negativo. Si nos da negativo está bien, porque acuérdense que el eje lo colocamos en el origen y apuntando hacia arriba. Por lo tanto, el movimiento va a ir en el eje negativo de las Y. Entonces, las Y tienen que dar negativas. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo colocamos el eje. Y también para poder interpretar esto de los signos positivos o negativos. Bueno, y la velocidad en ese instante la podemos calcular reemplazando el tiempo en la ecuación de velocidad que ya armamos. Sería menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por un segundo. Esto da menos 9,8 metros sobre segundo. Recuerden que cuando la velocidad da negativa, esto quiere decir que se mueve en sentido negativo de las Y. En este caso porque es un movimiento vertical. Bueno, veamos lo que pasa con la posición y la velocidad en 2. Hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos en las ecuaciones el tiempo igual a 2. Nos quedaría menos un medio por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 2 segundos al cuadrado. Va todo al cuadrado. Esto quiere decir que va a ser 2 segundos al cuadrado, o sea, va a ser 4
segundos al cuadrado. Eso va a ser el resultado de esta potencia. Calculando todo nos da menos 19,6 metros. La forma de pensarlo es lo mismo. Acuérdense que se está moviendo, fíjense que a medida que va a pasar el tiempo va cada vez acercándose más al suelo, por lo tanto se aleja más del origen. Y como se mueve en dirección negativa, entonces sí o sí tiene que tener signo negativo y cada vez más grande. En el caso de la velocidad, fíjense que cuando el tiempo es igual a 2 segundos, tengo menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 2 segundos es igual a menos 19,6 metros sobre segundo. El signo negativo, recuerden que es porque se está moviendo en el signo negativo, en el eje negativo. Por esa razón, la velocidad tiene signo negativo. Bueno, espero que hayan entendido el ejemplo. Cualquier duda me pueden consultar. Saludos.